Dios me le bendiga rica y abundantemente. En esta hermosa noche que Dios nos ha regalado, vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios y leemos en el libro de Josué en su capítulo 6 a la altura del versículo 1 en adelante, para la honra y gloria del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La toma de Jericó. Ahora Jericó estaba cercada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Pasamos al versículo 10 de ese mismo capítulo 6. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Y de igual manera en ese mismo capítulo pasamos al versículo 15 para leer 2 o 3 versículos más. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y el versículo 19 dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. No bendecimos tu palabra porque son benditas desde el mismo día en que tú la escribiste, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Señor. Ahora te pido que tú me uses conforme a tu gracia, conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad, esperando que todo el que escuche este mensaje de tu palabra, Señor, le sea de edificación a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que escuchan este humilde mensaje, le he puesto como tema a este mensaje: Dios da la victoria cuando su pueblo obedece. Nosotros vamos a hablar aquí de 2 personajes en esta historia bíblica, que es el siervo del Altísimo Moisés y su sucesor Josué. Nosotros vemos que Dios siempre utiliza a aquellos hombres y a aquellas mujeres que obedecen al llamado de Dios. Y vemos en primer lugar que cuando Dios llama a Moisés, que entendemos porque lo hemos leído en la Biblia, que en principio Moisés se rehúsa porque no tenía el léxico
¿verdad?, apropiado para guiar al pueblo de Israel cautivo por 430 años en el pueblo de Egipto, pero Dios no le aceptó la excusa y le puso a su hermano Aarón para que le sirviera de intérprete. Y vemos que todo lo que hizo Moisés con el pueblo, pues lo hizo mediante la obediencia. Todo lo que Dios le ordenaba a Moisés, pues éste cumplía con todos sus mandamientos, con todos sus preceptos y leyes que el Señor les instruía. Pero luego que Moisés guía al pueblo, todos sabemos la historia, Moisés no se le permite entrar a la tierra de Jericó o a la tierra prometida, porque en un momento pues se airó contra Dios y golpeó la peña con ira, y eso le costó entrar a la tierra prometida o a la toma de Jericó, que es el tema que nos ocupa en esta hermosa noche. Pero tenía Dios ya señalado a este hombre Josué, que era servidor de Moisés, y este hombre, cuando muere Moisés, pues es a quien se le encomienda el pueblo que iba delante de ellos, o que iba detrás de ellos en el desierto. Josué obedece el llamado del Señor, y el Señor le dice: no te preocupes, que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y le recomienda algo: solo esfuérzate y sed valiente, no temas ni desmayes. Entonces, este hombre, movido a la obediencia a Dios, coge el mando que deja Moisés y comienza el trabajo misionero. Hay una parte que yo valoro mucho de estos dos hombres, que es el coraje y el valor que tuvieron para guiar a un pueblo, y básicamente un pueblo en desobediencia, porque el pueblo de Israel para la época pues desobedecía constantemente, aunque en todos los hechos de Moisés con el pueblo ellos obedecían, y de la misma manera prometieron obedecer a Josué, de la misma manera que lo habían hecho con Moisés. Y observamos que para la toma de Jericó, según la historia bíblica, era una ciudad de hermosas palmeras, una ciudad grande, una ciudad de muchos bienes, tierra que fluía leche y miel, como dice la palabra. Entonces, era una ciudad que para la época estaba amurallada, estaba rodeada por muros. Se utilizaba en esa época que las ciudades las fortificaban, y por eso la Biblia habla de las ciudades fortificadas, es decir, eran cercadas con grandes muros, y en sus puertas de entrada habían ejércitos vigilando la entrada del enemigo en caso de que alguien la fuera a tomar. Pero en esta situación, cuando Dios le dice, y ya se lo había prometido a Moisés, que va a entregar la tierra de Jericó en sus manos, ya ese era un mandato de Dios, y Josué lo sabía y obedeció el llamado del Señor. Entonces, los israelitas hicieron como Josué le había mandado. Y vemos aquí que Josué, en el versículo 10, mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis. O sea, el pueblo obedeció de que no iban a gritar cuando dieran las 7 vueltas
hasta que él le ordenara. Y los sacerdotes, cantando durante los días que estuvieron dando vueltas al muro con 7 bocinas, el pueblo se mantuvo tranquilo. Pero más, cuando el último día, que ese día dieron 7 vueltas, pues Josué, gritó al pueblo: ahora ustedes pueden gritar, o sea, ordenó al pueblo: ustedes pueden gritar ahora, gritar. Y cuando el pueblo gritó, entonces el muro se derrumbó. Pero lo vemos así, literalmente, como tan sencillo. Pero hay algo que yo valoro del pueblo de Israel que iba tras Josué y sus líderes de guerra, y es que nada en el pueblo de Dios se consigue tan sencillo como se ve. Se ve, ok, entraron a la tierra prometida, solamente entraron. No, hermanos, allí habían hombres de guerra, allí habían hombres fuertes, a los cuales ellos tuvieron que enfrentar para poderlo echar de la tierra y ellos poder tomarla. Nosotros vemos que cada guerra que se gana, primero hay que librar una gran batalla. Todo hombre y mujer de Dios, para obtener la victoria, necesita pelear primero, necesita irse a la batalla primero para entonces obtener la victoria. Por eso Dios le recomienda a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En Josué 1:9, primero manda a Josué a que se esfuerce y sea valiente. Entonces, cuando tú te esfuerces y seas valiente, entonces yo seré contigo. Para que entendamos que ninguna guerra, ninguna victoria se obtiene si primero no hay una constante batalla. Entonces, eso es importante que nosotros conozcamos, que realmente para obtener una victoria, para ganar una guerra, primero hay que pelear. En este caso, nosotros no estamos peleando una guerra literalmente, sino que nosotros estamos librando una batalla espiritual, una batalla, ¿verdad?, en contra de fuerzas espirituales malignas, ¿verdad?, que están en oscuridad, fuerzas que no vemos, a las cuales tenemos que combatir en el nombre de Jesús. Pero estas gentes que libraron esa batalla en el pueblo de Jericó, duraron un largo tiempo acampando en diferentes lugares hasta recibir entonces la orden de Josué, que era quien se comunicaba directamente con Dios, para luego partir hacia Jericó, luego que cayeran los muros. Pero primero hubo que hacer un trabajo. Hubo que hacer un trabajo allí de sacrificio. Todos los días que ellos duraron dando la vuelta al muro, fue un sacrificio. Los sacerdotes con las 7 bocinas a cuesta, tocando las bocinas alrededor del muro, y los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, también, pues era un esfuerzo. Para eso se necesitaron hombres de guerra, hombres valientes, hombres decididos y hombres obedientes que asumieran el mandato y las palabras que le decía el siervo de Dios, Josué. Luego que el muro cayó, ellos tuvieron que entrar a esa ciudad de gigantes, de hombres que según la Biblia no eran hombres buenos, sino que eran hombres perversos, hombres de mala actitud. Y la Biblia dice que entraron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Y usted se preguntaría, ¿por qué entonces Dios permite esto? Y si nos vamos más profundo en la Biblia, nosotros entendemos que eran ciudades anatemas,
ciudades que no tenían temor de Dios, no temían a Dios, no adoraban a Dios, eran personas malas, de muy mala reputación. Entonces, por eso Dios entregó en las manos del pueblo de Israel, al mando de su líder Josué, la tierra de Jericó, que como dijimos es tierra que fluye leche y miel. Pero hay algo importante que me llama la atención. Dios da una orden para que nosotros la acatemos. Josué acataba las órdenes que Dios le daba. ¿Cuántas veces no nos habla Dios por medio de un hermano, por medio de un profeta o por medio de cualquier persona que Dios utilice y nos envía un mensaje que nosotros sabemos que nos está hablando a la conciencia y nosotros no obedecemos? ¿Cuántas veces recibimos palabras que el Señor nos da, ya sea en una revelación, ya sea mediante la persona que Dios utilice? Porque nosotros entendemos y sabemos, porque lo dice la Biblia, que Dios puede utilizar a cualquier persona para que te dé un mensaje que tú necesitas escuchar. Pero muchas veces no obedecemos. Si hay algo que a Dios le agrada, es que nosotros seamos obedientes, porque a través de la obediencia podemos alcanzar la victoria. Ahora bien, en esta parte, en esta historia, vemos que al pueblo se le dio una orden dada por Josué, donde le dice: no tomará del anatema, de la ciudad anatema Jehová, cosas que no se te ordenen. Guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y yo lo turbéis. O sea, Josué le está diciendo al pueblo de Israel: una vez tomemos la ciudad de Jericó. Hablamos en principio que Jericó era una ciudad de hermosas palmeras, una ciudad rica, una ciudad, ¿verdad?, entiendo, con grandes construcciones y con el muro que se había derribado, entiendo que era un muro sofisticado para la época, una ciudad donde habían bienes materiales. Pero Dios le había dicho a Josué que no tomaran cosas algunas de la ciudad anatema a Dios, sino solamente el oro, la plata, el bronce y el hierro que había en la ciudad. Ni le dijo que tomaran las vacas, ni los camellos, ni los caballos que había en esa ciudad, porque todo eso era anatema a Jehová. Pero ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que el hombre es ambicioso. Yo estoy seguro que el pueblo de Israel, viendo los bienes y los tesoros que habían allí, querían tomar algunas cosas del anatema y no dejarla pasar por alto. Porque para nosotros es una oportunidad, entre comillas, para Dios es algo abominable. Y entonces nosotros vemos el pecado de Acán en el capítulo 7, en el versículo 1. Acán, miembro de la tribu de Judá, israelita también, obviamente porque estaba en el pueblo de Israel, no le llama la atención todas las cosas que hay ahí. Supóngase que en una ciudad hay muchos utensilios de mucho valor, hay muchos objetos de mucho valor, y como que dejarlo pasar por alto después que llegamos, ¿verdad?, a tomar una ciudad como fue la ciudad de Jericó, como que dejarlo pasar por alto,
como que no sería bueno. Eso es lo que vemos entonces, el hombre natural con los ojos carnales, pero este hombre con un grupo de hombres, y entiendo que mujeres también, cometieron el error de tomar cosas a las cuales se le había dicho que no se debían tomar, que solo el oro, la plata, el hierro y el bronce era lo único que se iba a tomar de esa ciudad. Ni se le dijo que cogieran objetos de valor, que cogieran animales, que salvaran cosas de ahí, que salvaran joyas y alhajas, excepto lo que Dios ordenó a Josué que tomaran del anatema: el oro, la plata, el hierro y el bronce. Solamente esas 4 cosas, esos 4 metales, porque eso se iba a llevar al campamento. Y no toméis del anatema otra cosa, no vaya a ser que os turbéis en el campamento, le dijo el Señor a Josué. Pero dice la palabra aquí: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabbi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Tomaron objetos, tomaron cosas a las cuales no se estaba permitido tomar ni poner la mano. Nosotros debemos aprender que cuando hay un mandato de Dios, debemos obedecer a la palabra del Señor. Cuando el pueblo de Israel obedecía el mandato de Dios por medio de Josué o por medio de Moisés en principio, pues obtenían la victoria. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que esta situación le causó grave daño a todo el campamento de el pueblo de Israel, porque tomaron cosas que no debieron tomar. Se le dijo desde el principio cuáles eran las cosas que se debían tomar y cuáles no, pero la envidia y la lascivia del hombre por las cosas materiales, por los bienes materiales, siempre han estado presentes. De la tribu de Judá, ese grupo de hombres y mujeres vieron como una oportunidad, como una gran oportunidad, todas esas alhajas y